Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Contento de poder hablar con ustedes ahorita y quiero hablarles un poco sobre criptomonedas. El título del video es solo una broma, explicación fácil para dundos como yo, pero con esto quiero decir que voy a tratar de brindarles una perspectiva de cómo funciona el sistema de criptomonedas desde una perspectiva muy simplificada. Y esto implica que no todos los detalles van a ser incluidos acá en este video, ¿verdad? Pero es suficiente para brindarles una idea clara de cómo funcionan y por qué surgieron las criptomonedas y hacia dónde yo creo que puede ir este mercado. Entonces surge la agricultura y una de las características principales de la agricultura, aún mucho antes de la revolución verde que se llama, fue o es entonces que la agricultura genera plusvalía, es decir, que el individuo produce más de lo que puede consumir, entonces tiene un remanente y ese remanente lo utiliza para intercambiarlo por otros bienes que necesita o que simplemente desea tener, ¿verdad? Entonces, basado en esta realidad, entonces surgieron diferentes sistemas de intercambio. Entonces, al inicio se utilizaban semillas, se sabe de culturas precolombinas en América, por ejemplo, que utilizaban semillas de cacao para transar sus productos. Se utilizaban vacas después. Hay algunos países de África, ¿no?, que aunque parezca increíble, aún utilizan vacas para hacer sus transacciones comerciales. Y después vino el oro. Entonces el oro es un mineral sumamente escaso. Entonces se deriva pues naturalmente de la colisión de estrellas y el polvo de esas estrellas cuando se precipita hacia la Tierra, entonces se acumula y forma vetas. Entonces es un mineral muy raro, entonces y precioso por lo tanto. Y al inicio, ¿no?, entonces el oro se utilizaba, ¿verdad?, para realizar transacciones de productos, pero en determinado momento, entonces la economía fue creciendo tanto que el oro ya no era entonces suficiente para poder entonces soportar todas las transacciones con oro. Entonces surgió lo que ahora se conoce como el dinero fiat. Y el dinero fiat tiene valor porque está respaldado entonces por gobiernos, entonces que tienen una reputación seria, digamos, ¿verdad? Y porque tienen sistemas productivos, entonces que generan entonces bastante dinero. Entonces normalmente ningún gobierno está interesado entonces en romper ese tipo de acuerdos porque si lo hace queda fuera entonces del sistema de intercambio, ¿verdad? Entonces, un paso que se dio después o para complementar el dinero fiat y hacer transacciones remotas, digamos, ¿no?, fue la modalidad que se conoce como e-commerce. Y el e-commerce es más que todo, pues, el uso de tarjetas de crédito para hacer transacciones. Ahora se hacen a través de internet, pero anteriormente se hacían, ¿verdad?, a través de medios menos hábiles. Y normalmente lo que ocurre aquí es que las personas pagan servicios o productos a través de internet y esas transacciones son administradas de nuevo por una entidad central que normalmente es un banco o una agencia como Visa, por ejemplo, que es la agencia de tarjetas de crédito más grande del mundo, pienso yo, si no una de las más grandes. Entonces, de nuevo tenemos aquí el problema de que hay que pagar entonces cuotas de interés por tener entonces esas tarjetas de crédito, porque como su nombre lo dice, funcionan dando crédito a los usuarios y ese crédito después tiene que ser pagado a las agencias y con intereses que se establecen pues, de manera arbitraria por el proveedor, ¿verdad? En este caso por Visa. Entonces, mucha gente inteligente empezó, ¿verdad?, a pensar cómo podemos inventar un sistema que sea mejor pues, que el sistema actual. Pues, porque una de las principales debilidades que un sistema como Visa tiene es que es susceptible a fraudes. Entonces en economía hay un problema muy frecuente que se llama el doble gasto y es que una cantidad digital, si un hacker, por ejemplo, tiene acceso al sistema, entonces puede gastarla múltiples veces y el sistema no tiene entonces mecanismos para detectar a tiempo que la misma cantidad entonces se ha gastado varias veces dentro del sistema, ¿verdad? Entonces surgieron
las criptomonedas, la idea de las criptomonedas, y aunque varias personas ya habían discutido el tema desde hace muchos años, entonces la primera propuesta concreta pues, sobre criptomonedas pues, se hizo en el año 2008 y ahora existen un montón de criptomonedas, ¿verdad? No se preocupen si aún no entienden qué es una criptomoneda, lo vamos a explicar con detalles lentamente en los minutos que vienen. Entonces la primera en surgir fue el Bitcoin en el 2009, 8 o 9, no recuerdo exactamente. Después surgió Ethereum. Ethereum es el sistema que controla entonces esta criptomoneda y la criptomoneda en sí se llama Ether y esta fue publicada en el 2014 y ahora hay un montón, pues tres de otras famosas también es Ripple, Polkadot y Cardano, pues solo para mencionarles unas pocas, pues si ustedes se van a la Wikipedia o a cualquier otra fuente de información van a encontrar pues que hay una serie muy grande entonces de criptomonedas, pero en este video nos vamos a enfocar en Bitcoin porque fue la primera criptomoneda, es la más fuerte y también porque es la primera que introdujo entonces el sistema tecnológico que controla entonces, a las criptomonedas, aunque cada una de las criptomonedas tiene un sistema diferente. En el 2008 apareció un artículo que se le ha denominado en inglés de white paper y significa como el artículo blanco en español, y un escritor, pues un autor, entonces que se hace llamar o se hizo llamar Satoshi Nakamoto, presentó pues una idea pues, que él tituló Bitcoin, un sistema pues electrónico de transacción monetaria que ocurre de persona a persona, ¿no? Entonces aquí el problema que Satoshi Nakamoto, quien sea que este individuo es, trató de abordar fue, bueno, principalmente tiene dos elementos. El primero es que el sistema descentraliza las transacciones monetarias en Internet y ahora vamos a explicar cómo lo hace. Y el segundo es que utiliza criptografía computacional para evitar el problema del doble gasto que les dije antes, ¿verdad? Que es una de las vulnerabilidades de las tarjetas de crédito. Lo interesante aquí es que no se sabe quién es Satoshi Nakamoto, ¿verdad? Entonces, es un seudónimo, eso sí se sabe, nadie conoce a Satoshi Nakamoto, no existen registros legales sobre esta persona. Y personalmente yo pienso que no es un individuo, yo pienso que es una corporación que propuso este nuevo sistema, un grupo poderoso podría ser también, así como el club de Bilderberg, o no se sabe pues, en realidad. Entonces muchos periodistas se han dado a la tarea de tratar de descubrir quién es Satoshi Nakamoto, ¿no? ¿Cuáles son los pilares del Bitcoin? Entonces hay cuatro, sí, más o menos cuatro elementos que hay que saber para entender cómo funciona el Bitcoin. El primero es una firma digital. Entonces las transacciones en el sistema de Bitcoin tienen que ser autorizadas, ¿verdad? Por la persona que va a aportar los Bitcoins. Entonces, para empezar, solo personas que tienen Bitcoins pueden hacer transacciones en la plataforma Bitcoin. Y si uno quiere, entonces, uh, entrar al sistema, pues tiene que comprar Bitcoins. Se pueden comprar con cualquier moneda, inclusive se pueden comprar con otros criptomonedas, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, en las playas turísticas como el Tunco, el Zonte, ya hay cajeros automáticos que puede uno cambiar dólares americanos por bitcoins, y hay algunas tiendas, inclusive kioscos muy pequeños, ¿verdad? Que venden gaseosas y churros y esas cosas que aceptan bitcoins. Entonces, ¿cómo funciona? Es como una aplicación del celular. Yo tengo una instalada, hay muchas, yo tengo una instalada en mi teléfono y hay un código entonces de Bitcoin entonces que se introduce en la aplicación y así la persona que te vende algo entonces recibe la transferencia de los Bitcoin. En este caso son centavos, ya vamos a hablar del valor de un Bitcoin, o fracciones mejor dicho, porque no hay centavos en Bitcoin. Entonces el punto aquí es que dos puntos quiero hacer acá. El primero es que el sistema de Bitcoin se está popularizando rápidamente
Y segundo es que requiere, entonces, que la persona, entonces, que va a aportar los bitcoins al sistema o a la transacción, entonces autorice, entonces, dicha transacción, ¿verdad? Entonces, la persona autoriza y después existe todo un sistema, toda una red que verifica que esa transacción sea legítima, pues. Y es ahí donde radica la seguridad del sistema de Bitcoin. El segundo elemento es la prueba de trabajo. También vamos a hablar en detalle sobre eso, pero déjeme tratar de explicarle en qué consiste la prueba de trabajo, porque es un concepto central, entonces, para el sistema de Bitcoin. Supongamos que estamos en una fiesta, ¿verdad? Y jugamos un juego de adivinanzas. Y yo les digo, adivinen un número entre 1 y 20. Los ganadores serán aquellos, entonces, que me digan un número que es menor a 20. Entonces, sin importar cuál número sea. Entonces, por supuesto, en este caso yo les estoy diciendo. Entonces, o para hacerlo más realista, yo les digo, adivíneme un número, el número que estoy pensando. Entonces, los ganadores serán aquellos que me digan un número, el número que estoy pensando o un número menor. Entonces, si me dicen un número mayor, pierden. Entonces, pero no les digo cuál número es, pero digamos que estoy pensando en el 20. Entonces, alguno de ustedes me dice 22, entonces se pasa. Entonces, esa respuesta entonces queda descalificada. Otro me dice 18 y otro me dice 12. El 18 y el 12 tienen la misma probabilidad de ser los ganadores, a pesar de que el 18 está más cerca del 20. Entonces, como hace el sistema Bitcoin para decidir quién de los dos es el ganador, es que supongamos que ustedes hicieron en un papelito una lista de números y después decidieron cuál pensaban ustedes que podría ser el número correcto. Entonces, yo me puedo ir al papelito de cada uno y veo cuál de los dos entonces hizo más trabajo, cuál creó una lista más grande. Entonces, y declaro ganador al que tiene la lista más grande de posibles soluciones, ¿no? Porque esa persona hizo más trabajo. Entonces, es una simplificación extrema y no ocurre de esa manera, pues, pero lo que les quiero decir es que el sistema Bitcoin, en base al número, a la respuesta posible, pues, que un minero de Bitcoin provee, es capaz de determinar cuánto trabajo computacional se invirtió en esa respuesta, en generar esa respuesta, y asigna entonces como ganador a la persona que hizo más trabajo. Yo sé que no queda bien claro y es porque el concepto no es bien fácil de entender, pero vamos a tratar de verlo en realidad cómo ocurre y tal vez así entonces el concepto se clarifica un poco. Entonces la otra es la cadena de bloques. La cadena de bloques también la vamos a explicar. Aquí no voy a decir nada porque es un concepto en realidad difícil de explicar con analogías o con ejemplos, así que nos vamos a ir directo a lo que hace el sistema de Bitcoin y después es la minería de Bitcoins. Entonces, como les dije al inicio, los únicos dos mineros que habían era Satoshi y Finney, ¿verdad? Entonces, ellos dos, digamos que hicieron esas transacciones computacionales y el sistema les empezó a dar bitcoins a ellos. Al inicio no habían bitcoins, ¿verdad? El sistema está diseñado para que cuando las personas resuelven un problema matemático, el sistema te otorga, entonces, bitcoins como recompensa. Entonces, el circulante dentro del sistema de bitcoins se empieza a incrementar de esa manera, ¿no? Entonces, les decía que el primer punto, es la firma digital, y la firma digital tiene que ser extremadamente segura, y como esto se garantiza en el sistema de Bitcoin es que se generan dos claves. Una es la clave pública, que todo el mundo conoce porque está en la página web del Bitcoin, y la otra es la clave privada, que solo la tiene cada uno de los usuarios que tiene Bitcoins dentro del sistema, ¿verdad? Entonces entonces tiene dos etapas, digamos, este proceso de la firma digital. El primero es el proceso de firma. Entonces se genera una firma digital a partir de la clave que tiene el usuario, pero esta clave se combina en una función con el mensaje, entonces, que se transmite a través de la red. Y el mensaje es la transacción específica, entonces, que el usuario está haciendo. El usuario A hace con el usuario B. El usuario puede ser una compañía, un individuo, lo que sea, ¿verdad? Entonces se genera una firma que es única.
Y no se puede repetir de transacción a transacción porque depende del mensaje y depende también del contenido de la transacción misma, y además entonces tiene un número entonces de serie, ¿verdad? Que es diferente para cada transacción en el sistema. Entonces es virtualmente imposible que alguien genere una firma digital si no tiene, ¿no?, la clave privada. Después el sistema mismo tiene un algoritmo de verificación, y lo que el sistema hace es que toma la firma digital y luego le agrega la clave pública, y sin conocer la firma digital, entonces genera entonces una respuesta que simplemente dice cierto o falso. Si el sistema genera cierto, entonces la firma digital se considera que ha sido verificada y la transacción empieza a aparecer legítima, ¿verdad? Pero aún hay otros filtros que hace falta aplicar. Entonces, para verlo un poco en más detalle, imaginemos que tenemos dos funciones. En la primera es la función que genera la firma digital, y como les dije, depende del mensaje y depende de la clave privada que solo el usuario tiene. Y esto genera pues una cadena de 256 bits. Una cadena de 256 bits, imagínense, bueno, ahora lo vamos a ver cómo luce, pero imagínense una serie de ceros y unos que tiene 256 espacios, ¿verdad? Generar exactamente esa firma digital es sumamente difícil. Y luego la siguiente función, que es la función de verificación, entonces también toma el mensaje, la firma digital, que la obtiene de acá sin ver la clave privada, y luego incluye la clave pública. Y la respuesta de esto es falso o verdadero. Si es verdadera, entonces la transacción pasa al siguiente paso. Entonces vean aquí, por ejemplo, esto es lo que se genera en la firma digital y se le conoce como hash. Y ahora les voy a explicar bien qué es un hash. Entonces, esto tiene 256 espacios, ¿verdad? Entonces, la mayoría en este caso son ceros, pero ven que aquí hay algunos unos, entonces eso lo convierte en única, la combinación de ceros y unos. Pero si nosotros quisiéramos, entonces, generar todas las posibles combinaciones de 0 y 1 en un espacio muestral de 256 bits, entonces lo que tendríamos que hacer es elevar el número 2 a la potencia 256. Ese es un número inmensamente grande, pues ni siquiera las computadoras pueden generar ese número de combinaciones, ¿no? Ni siquiera las computadoras más potentes del mundo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el mecanismo. Entonces hay una función criptográfica que se llama SHA-256, porque trabaja en 256 bits. Y esta función recibe como argumento una palabra o un mensaje que puede ser la transacción, ¿verdad? Y genera entonces un código de 256 dígitos, que es una combinación que parece aleatoria. No es aleatoria. Si ustedes ponen hola en la función SHA-256 múltiples veces, siempre va a generar entonces el mismo hash. Pero si ustedes cambian ligeramente el mensaje, o sea, si la transacción que se hace en el sistema de Bitcoin es ligeramente diferente y en lugar de hola ponen bola, entonces el hash que genera entonces la función es sustancialmente entonces diferente a la primera. Es posible que yo haya puesto aquí el primero, pero tienen que ser sustancialmente diferentes. Discúlpeme si yo puse aquí dos hash que son iguales, pero la idea es que el segundo hash va a ser entonces sustancialmente diferente al primero, ¿verdad? Ok, entonces ahora voy a explicar cómo funciona la prueba de trabajo. Entonces, este cuadro que tengo aquí es lo que se conoce como un bloque, y un bloque es un cierto número de transacciones que se hacen en el sistema Bitcoin, y no sé si aleatoriamente, pero sí arbitrariamente, pues, Satoshi Nakamoto definió que el número de transacciones en un bloque iba a ser igual a un megabyte de datos, ¿verdad? Entonces cuando el número o cuando el espacio de transacciones, pues, o el volumen de transacciones alcanza un megabyte, entonces ese bloque está lleno. Entonces hay que comprobar entonces si ese bloque de transacciones es correcto, y cada una de esas transacciones entonces es verificada, ¿verdad? Entonces ahora en el siguiente slide le voy a explicar. Entonces hay un hash como este, ¿verdad? Que es el que le corresponde a este bloque.
Entonces, este que está aquí abajo, este número que está abajo, entonces se llama la prueba de trabajo. Entonces, lo que los mineros entonces de blockchain hacen es que esta prueba de trabajo es pública. Entonces, está el hash del bloque anterior y están todas las transacciones aquí. Entonces, si uno pone esta prueba de trabajo en la función criptográfica SHA-256 como argumento, más un número que es desconocido, que solo el sistema entonces conoce, entonces arriba, entonces al hash correcto que le corresponde a este bloque. Entonces, como les dije, entonces generar pues todas las posibles combinaciones de 0 y 1 en un espacio de 256 es prácticamente imposible. Entonces, lo que hacen los mineros en realidad no es resolver un problema difícil de matemática, sino un problema que demanda pues, una gran cantidad de recursos computacionales. Entonces, el que tiene la computadora más potente es el que puede entonces hacer más, generar más respuestas potenciales, porque el sistema les permite a uno intentarlo cuantas veces quiera, ¿verdad? Entonces no importa que se equivoque hasta que arribe a la respuesta correcta. Entonces digamos aquí que el minero número 3 arriba a la respuesta correcta porque fue el que lo hizo primero. Entonces los otros mineros que están aquí, digamos que es Mateo, Luis, Lupita y Tony, ¿no? Entonces los otros mineros, cuando el minero número 3 arriba a la respuesta correcta, ¿no? Y obtiene entonces esta clave de trabajo, pues aplicando la función SHA, entonces los otros mineros entonces comienzan a comprobar, entonces que esa clave sea la correcta porque ellos no quieren dejar ganar al otro, ¿verdad? Y perder ellos esa oportunidad. Entonces cuando un cierto número de otros mineros confirman que en realidad este minero obtuvo la respuesta correcta, entonces el sistema asume que este bloque es el siguiente que se une a la cadena de bloques o al blockchain que se llama en inglés. Entonces, aquí están las transacciones que se incluyen, por ejemplo, en este bloque. Entonces, Mateo le paga a Lupita 10. Yo puse aquí dólares, pero no son dólares, ¿verdad? Tampoco son bitcoins, porque los bitcoins son muchos, nadie le paga 10 a alguien, a menos que seas millonario. Entonces, serían fracciones de bitcoin, ¿no? Entonces, Luis le paga a Mateo 25, Lupita le paga a Luis 12, y Tony, como no tiene bitcoins, entonces no lo dejan jugar, ¿verdad? Entonces, porque el minero número 3 resolvió el problema, entonces de verificar que esta transacción es legítima, entonces el sistema entonces le otorga al minero número 3 10 Bitcoin. Y de esa manera es que los mineros hacen su dinero, ¿verdad? Entonces, esos Bitcoins no los paga nadie porque el sistema mismo los otorga. Entonces, esa prueba de trabajo, sin embargo, cada vez se vuelve más difícil de identificar porque el sistema computacional pues, que rige a cada uno de las criptomonedas lo cambia frecuentemente. Por ejemplo, el sistema de Bitcoin cambia la prueba de trabajo cada 10 minutos, el Ethereum lo cambia cada 15 segundos. Este es se me olvidó cuál. Bueno, no importa, este lo cambia cada 3.5 Ripple, perdón, este es Ripple, lo cambia cada 3.5 segundos y este es el Litecoin cada 2.5 minutos. Entonces, la complejidad, ¿verdad? Si en 10 minutos, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, no son capaces entonces de quebrar el código, entonces cambia y hay que volver a intentarlo y empezar de cero. Entonces pueden imaginarse qué tan difícil es minar o hacer minería de bitcoins, ¿verdad? ¿Cuánto es la recompensa por cada bloque? Pues yo allá puse $10, pero era solo un ejemplo. Entonces todo funciona en bitcoins. Entonces la recompensa va decreciendo a través del tiempo. La primera vez cuando Satoshi lanzó el sistema en 2009, te daban 50 bitcoin por cada bloque, entonces para el cual se predecía la clave correctamente. Entonces, más o menos esto se parte a la mitad cada 4 años aproximadamente, ¿verdad? Del 2013 al 2016 eran 25 bitcoins, del 2017 al 2020 eran 12.5 bitcoins y del 2020 al 23, o sea, en este momento son 6.25, entonces bitcoins, ¿verdad? Entonces más adelante vamos a ver cuánto vale un bitcoin en dólares de Estados Unidos. Y hay un reloj en internet, por ejemplo, que dice cuándo va a cambiar entonces el valor de la recompensa.
Entonces, para que yo lo vi hoy en la mañana, por ejemplo, para que cambie, faltan 1056 días, 12 horas y 31 minutos. Entonces se va a hacer a la mitad de 6.25, ¿verdad? O lo que sea que es el valor actual. Entonces, así es la cadena de bloques. Yo les ejemplifiqué nada más un solo bloque ahí, pero todos esos bloques están conectados unos con otros, ¿verdad? Entonces, imagínense la complejidad de esta net, porque cada bloque va a tener entonces el hash del bloque anterior que lo conecta con este bloque y así origina el número de la prueba de trabajo, y el siguiente bloque va a tener el número de hash de este bloque, y así están todos conectados para que toda la red en realidad solo incluya transacciones correctas, ¿no? Entonces luce como algo así en un ejemplo sencillo. Entonces cada bloque contiene el hash del bloque anterior, como pueden ver aquí, y la prueba de trabajo se genera en base a las transacciones, en base al número previo de hash y en base a ese número que les dije que nadie conoce, pues que es el que las computadoras tienen que tratar de adivinar, ¿verdad? Entonces, el problema es sumamente difícil, pero garantiza que las transacciones sean sumamente seguras también. Entonces, ¿vale la pena ser minero? Bueno, eso es algo que cada quien entonces tiene que decidir. Yo les puedo mencionar aquí algunos elementos de juicio, ¿verdad?, que les pueden servir. El primero es la dificultad de minado. Entonces, cuando Satoshi lanzó el sistema en el 2009, la dificultad de minado era 1 para poner unidades relativas, ¿verdad? En el 2019, pues, dada que tanta gente ahora se dedica a minar bitcoins, la dificultad del minado era de 13 trillones y hoy en este año es de 17 trillones. A medida que más computadoras entonces se unen a la competencia, pues, de minería de bitcoins, entonces el nivel de dificultad entonces se incrementa para evitar que haya inflación, ¿verdad?, dentro del universo de bitcoin. Otro aspecto a considerar es que en algunos países es prohibido, entonces yo no sé si se prohíbe la minería también o solo las transacciones en bitcoin, pero de todas maneras vale la pena revisar qué ocurre en sus respectivos países si quieren dedicarse a la minería de bitcoin. Por ejemplo, en Argelia, Egipto, Marruecos, Bolivia, Ecuador, Nepal y Pakistán el bitcoin está prohibido. Y el otro elemento es que se requieren sistemas computacionales extremadamente efectivos que son normalmente muy caros, ¿verdad? Entonces todas las computadoras como esta que yo estoy usando, por ejemplo, entonces trabajan con un CPU, ¿verdad? Una unidad central de procesamiento. Las computadoras más avanzadas pues, trabajan con un GPU, que es una unidad de procesamiento gráfico que inicialmente se diseñó para videojuegos y ahora tiene muchas aplicaciones en inteligencia artificial, por ejemplo, y en el caso específico, entonces de Bitcoin se utilizan un tipo especial de procesadores que se llaman circuitos integrados para aplicaciones específicas. Entonces, ¿por qué hay siempre mineros? Bueno, por varias razones. Este es también datos actuales del Bitcoin de este día. Entonces, el precio de un Bitcoin este día está en $50,760 con 77 centavos y esta es la tendencia. Entonces, desde del 23 de abril al 24. Entonces vean cómo ha oscilado. Entonces desde 51,000, entonces bajó un poquito, entonces llegó hasta 60,000 hace un par de semanas cuando el director ejecutivo de la compañía de fabricante de carros eléctricos Tesla, Elon Musk, compró pues varios billones de dólares en Bitcoin, entonces eso subió el mercado. Entonces aún cuando llegue el 2040, pues y ya no hayan más bitcoins entonces que cosechar o que minar, entonces los mineros siempre van a seguir interesados en el sistema porque también a ellos se les asigna entonces una comisión por cada verificación que hacen, pues de una transacción que sea legítima. Entonces, a medida que hayan más transacciones y que probablemente el valor del Bitcoin se incremente, entonces siempre van a haber entonces mineros interesados en seguir verificando esas transacciones para que el sistema sea seguro. Pues, la única manera en que este sistema se puede hackear es tener capacidad de computación que sea mayor a toda la capacidad que tienen los otros mineros, pues, y nadie tiene esa computación en el planeta, esa capacidad en el planeta, pues, ni siquiera Google. Entonces el sistema por ahora se mantiene entonces bastante seguro. Espero que estos datos sobre el Bitcoin les
hayan sido útiles, y solo quiero aquí reconocer que algunos de los slides, un par de slides que aparecen con fondo negro, fueron tomados del canal de YouTube que se llama Three Blue and One Brown. Y bueno, vamos a estar en contacto, tal vez hablando de otros temas. Es también muy interesante la historia de Ethereum y el mecanismo, cómo funciona, es diferente al Bitcoin. Si hay interés en este video, entonces probablemente voy a hacer otro video sobre Ethereum, pero el concepto pues, de las criptomonedas, entonces yo creo que queda más o menos aclarado aquí. Así que espero que sigan disfrutando de su fin de semana, cuídense y